Hoy me fui al Ministerio del Ambiente para proponerles un programa de televisión en el que ellos tendrían que solamente pagar las cuñas y tiene por finalidad promocionar el turismo a áreas protegidas y áreas patrimoniales del Ecuador, utilizando la experiencia de nuestros promotores de salud de la Fundación Ecotrackers, que desde el año 2000 hicieron un trabajo en esas áreas y comunidades indígenas, en 10 áreas naturales, áreas protegidas y en 14 comunidades indígenas, en las que levantaron información, fotografías, pero sobre todo lo que hicieron fue enseñar inglés a algunos de los habitantes de la zona para que pudieran ser guías de turistas extranjeros en el Ecuador, en esas áreas. Pero al llegar al Ministerio de Turismo me topé con una burocracia que es la que opera en el Ecuador desde que la burocracia se convirtió en poder político en el país. En sí, la diferencia entre la mafia que existe en la costa de Guayaquil, en la costa especialmente en Guayaquil, y la mafia que existe en Quito es que la mafia de la costa es una mafia ignorante, violenta, de gente sin empleo, desesperada, que ha perdido la noción y el propio sentido de su autoestima y de la estima de la vida ajena. En cambio, la mafia que opera en Quito es una mafia ilustrada. Son empleados, policías, militares del Estado que lo que aprendieron durante toda la vida, lo que les enseñaron desde la escuela es a obedecer, a estar sometidos a las disposiciones de alguien que es autoridad sobre ello, y cuando están como autoridad, hacer los denominados pasabolas. Siempre que llego a una oficina de Quito les pregunto: ¿usted es en el equipo de fútbol el pasabolas o el centro delantero? Porque en Quito los empleados públicos de todas las instituciones, municipios, consejos provinciales, del gobierno en general, ministerios, que son la mayor cantidad de la fuerza laboral de la ciudad, porque el Estado es el mayor empleador en Quito, son unos pasabolas, es decir, individuos que le pasan la bola al jefe y es más, procuran evitar que el jefe tenga trabajo. Esa es la principal función de un burócrata en la capital. Pero esta burocracia de Quito tiene extendidas las garras como una telaraña a lo largo de todo el Ecuador, y su modelo de gestión es replicado hasta en el último rincón de la patria, y lo ha hecho desde hace 500 años. Recordemos que los tenientes políticos eran individuos que se pagaban su propio salario en los puebluchos, extorsionando a la gente, sacándole partido a los pobres, recibiendo comisión de los terratenientes, inclusive el pago para que apresen a los que no pagaban, a los deudores, a los que les molestaban, a los que les incomodaban, e inclusive los policías servían para meter bolsillos de droga meter en los bolsillos la droga a los enamorados no deseados de las hijas de los ricachones de Quito. Estamos entonces ante dos mafias: la mafia burocrática, que tiene su centro de poder en Quito y que por todos los medios tratarán de entorpecer cualquier iniciativa, cualquier gestión, cualquier cosa, que no tienen capacidad de emprendimiento, que no son capaces de inventar su propio trabajo, que sirven para trabajar para otros,
y la mafia de Guayaquil, que es por el contrario completamente diferente. Desde la época de la colonia se trataban de primero piratas y luego comerciantes que tenían que tener iniciativa, tomar el riesgo, tener capacidad de emprendimiento, capacidad empresarial, capacidad de gestión, pero además que tenían la capacidad de jugarse la vida, porque en la costa el seguro social llegó muy tarde, al igual que llegó la religión católica y llegó las leyes del país. Allá la policía y el ejército no tenían una mayor presencia, y lo que tenía gran presencia eran los comerciantes, mercaderes, los banqueros, los prestamistas, los piratas, los ladrones, los violadores, los bandidos, que inclusive llegaron a crear barrios miseria que hoy son escuela, colegio y universidad de los delincuentes de la costa, de esos asesinos, de esos extorsionistas, pero que tienen la capacidad de tener su propia iniciativa, se sienten dueños de su vida, de sus decisiones y de su suerte. En cambio, aquí en Quito, la mafia burocrática que gobierna los ministerios es la que vive de la coima, del compadrazgo, del amiguerismo, de ser amigos, de las relaciones. De eso es lo que se sobrevive. Viven del regalito, del agrado, como le llaman aquí. Y esa gente que ha utilizado el Estado para poder sobrevivir, vivir y desvivirse en sus vicios y en la política, ha llenado la ciudad de abogaduchos que hay en todas las esquinas, de tramitadores en todas las esquinas, de burócratas y oficinistas en todas las esquinas. Y esta mafia de Quito es la que ha permitido que el ejército ecuatoriano, esta forma de educación, este sentido de nacer para ser obediente y no deliberante, es la que hace que la mayor parte de policías y militares de este país sean serranos, mientras que la mayor parte de delincuentes son costeños. Y estamos viviendo ya una guerra regionalista llamada guerra al narcotráfico, en el que los policías son serranos, al igual que los soldados, y los pícaros y ladrones, los bandidos, los microtraficantes, son costeños. Cuando acudí al Ministerio del Ambiente, les dije, quiero hacer un programa sobre las áreas protegidas, y lo primero que me dijeron es que tenía que sacar permiso para poder decir lo que había en las áreas protegidas del Ecuador. Y eso sucede porque hoy las áreas protegidas del Ecuador son territorio norteamericano, empezando por las Galápagos, donde tienen 200.000 kilómetros cuadrados. Y entonces los ecuatorianos que querramos circular por las áreas protegidas que custodia Estados Unidos, no lo podemos hacer. Tenemos que tener un permiso especial. Ni siquiera podemos mencionar lo que existe en ellas. Peor, transitar. Y eso también está pasando en las áreas protegidas de la Amazonía, donde los voluntarios alemanes y franceses son los que tienen derecho a circular
a recabar información, que es lo que hacen los voluntarios franceses aquí en Ecuador. Pero los ecuatorianos no podemos entrar a esas áreas protegidas, porque los ecuatorianos que entran a esas áreas protegidas son o mineros ilegales o son deforestadores, son individuos que roban la madera. Y finalmente, individuos que fabrican mini submarinos o tienen laboratorios de cocaína escondidos bajo los árboles. Esa es la nueva situación que vivimos en Ecuador. Vivimos un estado autoritario donde el presidente ha asumido todos los poderes, o casi todos los poderes, y ha concentrado el número de soldados, el número de policías a sus órdenes, ha aumentado y ha multiplicado. Y además ha entendido